Ok, chicos, ahora que ya corregí el error de la cámara, no es una cosa, digamos así, muy importante vernos, especialmente el verme a mí. No obstante, considero que de alguna forma u otra, el verme, ver mis ojos, mi nariz, mis labios, mis gesticulaciones, el movimiento de mis manos, de alguna forma u otra, compensa esa distancia que hay entre nosotros. Digamos que estas son unas circunstancias excepcionales en donde lo mismo que se aspira en una clase presencial, se aspira en una clase virtual y la misma distancia entre profesor y alumno hace que eso mismo que se persigue a veces no pueda realizarse. Así que quizá ponerme en la cámara, a pesar que no sea muy agraciada físicamente, que digamos, muy agraciado físicamente, que digamos, eh, no va a solucionar mucho las cosas. De alguna forma u otra siento que nos va a ayudar. Entonces, chicos, pues buenos días. Les deseo que se encuentren bien, que tengan las suficientes energías para la sesión de clase el día de hoy. Les recuerdo que en caso tengan alguna pregunta, algo que no haya quedado lo suficientemente claro, que con toda confianza, por favor, me hagan llegar sus preguntas, su duda, cosa que no solamente ustedes disipan su duda, sino todos aprendemos algo, yo mismo aprendo algo, reforzamos todos conocimientos. Entonces, pues chicos, miren, la separata que vamos a trabajar el día de hoy, de hecho, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el siguiente, miren. Sí, en efecto, se trata de este. Acá lo pueden ver, chicos. En caso hay algún defecto con el video, el audio, la transmisión de la separata, por favor, me lo hacen saber. Lo primero que debemos de hacer, chicos, como es siempre necesario, es contextualizar. Yo les había dicho en la clase inaugural de literatura, y esto es algo que necesito que recuerden siempre, es que la literatura no es un fenómeno aislado de las circunstancias sociales, políticas, económicas en donde es escrita. La literatura siempre surge como una respuesta, como una reacción, dicho más técnicamente, como una reinterpretación de la realidad en donde ha sido concebida. Me explico. Una cosa es una obra literaria escrita antes de la pandemia y otra cosa es una obra literaria escrita después de la pandemia, ¿no? El espíritu, el tono, los mismos temas cambian. Igualito. Cuando hay una circunstancia histórica bastante importante, la literatura va a verse influida directamente por estos acontecimientos históricos. En este sentido, pues, Perú es uno de los países de Latinoamérica que en base a documentos, que en base a investigaciones, en base a yacimientos arqueológicos, tiene una de las historias más contrastables, la historia con más tonos claros, con más tonos oscuros, la historia más variable, la más rica, ¿sí? Sin que eso signifique una historia 100% positiva, ojo. Tenemos una de las historias más ricas por ser una de las historias que ha pasado por más acontecimientos, por más cambios. Perú ha sido centro, ha sido foco, eje, un conflicto, un lugar de luchas entre grandes intereses, grandes ideologías, y pues eso se ha manifestado en la forma en cómo nosotros vivimos, no solamente en la gente de hace 50, 150 años, no, sino ahora en nuestros días. Entonces, miren chicos, imagínense un país que era al principio un país de nativos, de incas y gente que subordinaban, luego un país que era algo así, una prolongación de la Edad Media, mientras Europa entraba en la modernidad con el virreinato, y luego somos un país en teoría independiente. Todos esos cambios de un momento a otro, pues la gente vivía despavorida, la gente vivía en una gran incertidumbre, había muchísimo caos. Entonces, miren chicos, cuando va a iniciar la República, entiéndase, este proyecto republicano, entiéndase, este Perú libre, independiente, soberano, con autoridades legítimas que llegan al poder por una elección y no por una cuestión de dedeo, por una cuestión de señalamiento desde el imperio europeo, no, ya no es así. Ahora se trata de tener a una república peruana. Pero la transición de la colonia a la república no va a ser algo sencillo, ¿sí? Va a ser algo que va a tener bastante caos, que va a tener bastantes problemas y todavía muchos más problemas que de la época pasada, ¿sí?
Incluso hay algunos historiadores que con buenas razones sostienen que la época virreinal habría sido en algunos aspectos, por no decir muchos, mejor que la vida que actualmente nosotros tenemos. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar en la literatura republicana? En su primera porción, precisamente esta que vamos a estudiar el día de hoy, llamada costumbrismo. Bien, el costumbrismo va a ser reflejo de este caos de los primeros años del Perú independiente. El Perú independiente, pues, no te va a cuajar de un momento a otro. El Perú independiente necesita de un proceso de estabilización, no tanto político, no tanto económico, como sí social. Va a haber un tremendo caos social, lo que no desmerece, claro, el que también haya habido un caos político, un caos económico. Como yo les dije, el caos era globalizado. Entonces, chicos, ¿cuál va a ser el debate? ¿Cuál va a ser la pregunta, el desacuerdo que va a ocasionar todo este caos que va a haber en el costumbrismo? Bien, es bastante simple. Si es que la independencia acaba de darse, ¿la independencia estuvo bien o estuvo mal? Esta gente que acaba de independizarse merece su independencia No. a sí misma. Pues bien, esas preguntas van a formular la gente que hizo literatura en esta época del Perú republicano, llamado costumbrismo. ¿Sí? Repito, el debate va a ser por la legitimidad y por la legalidad de la independencia. Entonces, chicos, ¿cuándo va a empezar el costumbrismo? Lo repito, creo que hubo por aquí un problema con internet. Eh, que se preguntaba si estuvo bien o no la independencia, si es que nosotros merecíamos en realidad independizarnos, si es que debemos ser una república o debemos volver al coloniaje. Va a iniciar en 1824. ¿Y por qué en 1824 y no en 1821? Miren, en 1821 se da la declaración de la independencia y pues leer algo en un papel, por más valor oficial que le des este papel, no cambia las circunstancias, no cambia el terreno, menos aún no termina de frente con una guerra. Entonces, habían remanentes españoles, recuerdan los famosos realistas, que fueron aplastados por tropas peruanas y traídas de otros países también. Acuérdense de las corrientes libertadoras del sur, del norte, que venían de otros lugares de América. Y la derrota, y esta es la más importante, militar sobre los españoles va a darse al menos en esta parte de América en 1824. Así que se podría considerar que nosotros somos un país, en teoría, libre, independiente, desde 1820. Bien, chicos, entonces, desde 24, 1825, 28, algunos dicen 1830, hasta 1848, 1850, vamos a vivir una etapa llamada costumbrismo, lo que refiere a literatura, que, repito, preguntó por la legitimidad de la independencia, de que el Perú deja de ser una colonia para ser ahora república. Ok, chicos, pero si es que el país Perú había nacido hace poco, ¿significa que va a tener ya una cultura propia de un momento a otro? Pongámonos a pensar, chicos, o sea, nosotros somos peruanos, ¿no? Sin embargo, nuestro idioma no es peruano, nuestra ropa no es peruana, nuestros estándares de belleza, nuestros ideales, nuestros valores, nuestras creencias religiosas, para empezar, no son peruanas. Actualmente, ¿qué es lo único 100% peruano que podríamos tener? ¿Existe para empezar algo que sea 100% peruano? Pues bueno, alguien podría decir, la ropa de los campesinos del Sierra. Ya, pero te contaré que el sistema de campesinado que hay en la sierra poco o nada tiene que ver con el campesinado andino. Este campesinado de la sierra, por ahí tiene que ver mucho con el campesinado español. De hecho, las ropas que usan, esos gorros, esos ponchos, los zapatos, son del campesinado español. Tú lo que tienes en el campesinado de los Andes es una mezcla entre la cultura española y la cultura indígena, cultura que casi ya ni existe. El quechua, profe, ya, pero el quechua que ahora que nosotros tenemos no es el quechua que hablaban originariamente los señores que fueron exterminados o por las guerras o por las pandemias.
Es un quechua que fue reconstruido por las órdenes religiosas en las primeras universidades fundadas en América, entre ellas la Universidad de San Marcos. Y si estos señores españoles que hablaban en castellano, que pensaban en latín, reconstruían una lengua indígena, pues obviamente esta lengua va a tener cambios. Entonces no es que el quechua sea un 100% peruano. Otra cosa que podría decirse, profe, el ceviche, profe, las otras comidas. Pues bueno, estas comidas son en verdad una solidificación, por decirlo así, de expresiones culturales, entiendes, musicales, gastronómicas, traídas de otro país. Por ejemplo, la famosa música criolla, en verdad no es criolla, es decir, no es peruana. En verdad es el vals francés o el vals suizo acholado. Así como el pisco es una bebida acholada, así como el ceviche es la comida japonesa de los puertos que llegaban de una versión acholada, pues así, igualito toda nuestra cultura podría decirse no es 100% peruana. Entonces, si estudiamos literatura peruana, ¿cuál es la peruanidad de la literatura peruana? ¿En realidad la literatura peruana es 100% peruana? Pues bueno, este es un debate realmente amplio, ¿sí? Muy, pero muy amplio. Pero si tenemos que dar una fecha, chicos, en donde la literatura peruana es ya 100% peruana, esto va a ser más o menos recién a principios del siglo XX, o sea, 1900 hacia adelante. Un poco antes de esto, lo que vamos a tener es una literatura peruana que en realidad no se inspira en la cultura peruana, sino en la cultura extranjera. Y es algo lógico, ¿por qué? Porque nosotros éramos un país que recién se había independizado de Europa, y a pesar que Europa ya no estuviera con sus soldados ahí vigilándonos, la cultura europea pues todavía seguía instalada en nuestras cabezas. Entonces, la literatura republicana peruana, claro, va a ser peruana, sin embargo va a estar inspirada en literatura de otros países. Ojo con este detalle. ¿Cuáles van a ser los tres primeros movimientos de la literatura republicana peruana? Ok, vas a tener en orden, uno, el costumbrismo, dos, el romanticismo y tres, el realismo. Estos tres movimientos pues fueron sumamente importantes. Estamos hablando de personalidades de la talla de Ricardo Palma o de Manuel González Prada, famosos nombres, hasta en la sopa uno los encuentra. Sin embargo, la literatura que ellos hicieron, ojo, está inspirada en formas, en estilos literarios traídos de otros países. ¿Por qué? Porque a pesar que nos habíamos independizado, todavía nuestra cultura chupaba de la teta de Europa, por decirlo así. En este sentido, chicos, el costumbrismo va a tener un origen español. El romanticismo va a tener un origen inglés, un origen francés y un origen alemán. Un origen tripartito, de tres lugares simultáneamente. Ok, y más adelante, el realismo va a tener un origen tanto francés como un origen también ruso. Estamos hablando de expresiones literarias importantes, pero no del todo originales, porque, repito, venían de Europa. Recién con el modernismo, ojo con este esquema, costumbrismo, romanticismo, realismo, luego modernismo, ahí recién la literatura peruana, no solo la literatura, sino la literatura latinoamericana, va a ser completamente original, autóctona. Sin embargo, antes de eso, no. Todavía nos vamos a inspirar en modelos europeos. Todavía la perfección, la belleza, va a ser europea. Y el costumbrismo, pues, va a ser partícipe de esto, ¿sí? El costumbrismo, entonces, ya tenemos dos ideas importantes. Uno, reacciona al caos de la independencia. Si estuvo bien, si estuvo mal. Dos, a pesar de que trata temas peruanos, su estilo, su propósito, no es 100% peruano. Se inspira en otros países. Entonces, hecho este preámbulo, ¿sí? Ahora sí podemos pasar a un análisis más detenido de la separata. Acá pueden ver todos los datos que acabo de darles de una forma condensada, justo como yo les estaba diciendo, que el costumbrismo surge en España
con un escritor llamado Mariano José de Larra, que escribió un libro llamado Artículos de Costumbres. La cultura española, a pesar de ese resentimiento ancestral que les tenemos a los españoles, no quiero herir sensibilidades, es mucho más rica y mucho más documentada que la cultura peruana. ¿Y esto por qué? ¿Porque la cultura española es mejor que la peruana? No, no es por eso. Es porque los españoles sí tuvieron escrituras desde hace muchísimo tiempo, desde tiempos inmemoriales antes de Cristo, y sin embargo nosotros recién tenemos documentos escritos en el siglo XV, en el siglo XVI. Por eso España y Europa tienen historia, mientras nosotros recién entramos en el mundo en el siglo XV, siglo XVI. Entonces, como la cultura española es mucho más rica, la gente escribe mucho de su cultura, sus costumbres, sus comidas, sin avergonzarse. Nosotros, digamos, vemos una vicuñita, vemos un poncho, y algunos como que se paltean, ¿no? Esto huele proveniente de la sierra, de la selva, y como que no, algunos no digieren muy bien esto todavía. Y eso es una idea bastante estúpida, te contaré. Sin embargo, con España no ocurre esto. Es porque a nosotros nos han enseñado que, pues, lo andino es un motivo de vergüenza, mientras que lo europeo, lo estadounidense es, pues, sinónimo de superioridad, de belleza, de clase social. Bien, entonces, las costumbres, entiéndase, la comida, el modo de vida, los valores, la vestimenta, todo era documentado por este señor, Mariano José de Larra, a través de artículos periodísticos. Los artículos periodísticos pues eran bacanes y los sacó en un solo libro llamado Artículos de Costumbres. Este formato pegó bastante, era bueno literariamente, bueno periodísticamente, y ya pues ese formato inspiró a lo que sería el costumbrismo en el Perú. Bien, ahora el costumbrismo en el Perú, ¿qué temáticas tuvo? Pues bien, esto ya te lo acabo de decir, se encuentra en este cuadrito. La problemática de la independencia. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Etcétera, etcétera. Muy bien. Si es que nos preguntamos entonces por la legitimidad de la conquista, es decir, si estuvo bien, si estuvo mal, ¿cómo yo me voy a dar cuenta si estuvo bien o si estuvo mal? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que analizar? Pues bueno, mira a la gente, pues. Mira cómo se comporta, mira si se educan, mira cómo se visten, mira sus creencias, mira sus costumbres. Ya pues, si las costumbres de las personas eran pues de un nivel deplorable, de un nivel que refleja pues una miseria cultural, pues se justifica que los españoles, cultos, bellos, esclavicen legalmente a estos cholos indígenas que de cultura no tienen nada. ¿Por qué? Porque tienen malas costumbres. Esa sería la primera posición. En cambio, la segunda posición sería, si tú ves que los peruanos tienen unas costumbres buenas, o al menos empiezas a darte cuenta que ellos como que tienen la idea, ¿no? Tengo que cambiar, tengo que mejorar. Ahí tú dices, los peruanos se merecen su independencia, por ende, pueden cambiar. Esa es la otra posición. Entonces, en el costumbrismo, lo que vamos a tener es un análisis de las costumbres de la gente, el ciudadano de a pie. ¿Para qué? Para determinar si estuvo bien o mal la conquista, la independencia. ¿Tienen buenas costumbres? A buena hora que se independicen. ¿Tienen malas costumbres? Es necesario que los españoles vengan y nos esclavicen de nuevo. Bien, chicos, entonces, formalmente hablando, ¿cuáles van a ser las influencias del costumbrismo? Pues bien, formalmente hablando, el costumbrismo, que te dije que se debe a estilos literarios europeos, va a inspirarse, uno, en el romanticismo y dos, en el neoclasicismo. Cuando nosotros hagamos literatura universal, vamos a ver estos dos movimientos. Principalmente el romanticismo es, digámoslo así, el movimiento más chévere, el más piola, el más cercano a nosotros. ¿Sí? Porque, digamos, cualquiera puede ser romántico, para bien o para mal. Ok, pero el neoclasicismo, ¿qué cosa es? Literariamente hablando, no sentimentalmente hablando, sino literariamente hablando, ¿qué cosa es el romanticismo? Pues bien, el romanticismo y el neoclasicismo se desarrollaron en el siglo XVIII, siglo XIX, más o menos donde el costumbrismo también se desarrolló. Y el romanticismo, pues, va a proponer un amor por lo inmediato, por lo local, por lo pueblerino.
mientras otras literaturas eran literaturas de élite, de clase alta, de aristócratas que dicen adiós a lo popular, el romanticismo, en cambio, abraza a lo popular. ¿Y el neoclasicismo qué cosa hace? El neoclasicismo lo que va a hacer es crear comedias, obras de teatro, poemas graciosos, satíricos, con el propósito de criticar los vicios, las malas costumbres de la sociedad. Pero no solo era un fregar por fregar, ¿sí? Era fregar, era hacerte reír para crear una risa pensativa. Es decir, una risa que te hiciera darte cuenta de tus propios errores. Se mostraba a la sociedad una caricatura de sí misma para señalarle de una forma más o menos entretenida sus propios errores. Un ejemplo bastante conocido, por ejemplo, sería esta famosa serie Al fondo hay sitio, en donde teníamos una caricaturización en extremo de la cultura peruana. Y tú tenías a cada personaje, pues, propio de la selva peruana, ahí llevado hasta el extremo, ¿no? Y tú te podías reír, pero en el fondo te dabas cuenta de que esos personajes eran una versión exagerada de ti mismo, de tu propia cultura. Y eso como que te enseñaba, ¿no? A tener ciertos límites. Me salen gallitos, mi voz todavía va a ser más grave, bacán. Mi voz es a veces un poco chillona, lo siento. Eso te enseñaba a, digamos, a darte cuenta de tus propios errores, de las contradicciones de tu propia cultura, etcétera, etcétera. Entonces, el neoclasicismo tenía una finalidad pedagógica. Te hacía reír, te hacía hacer chacota, pero con el propósito de educarte y de señalarte tus propios errores. Entonces, chicos, inspirados en el romanticismo y en el neoclasicismo, el costumbrismo lo que va a hacer es obras de teatro y artículos periodísticos graciosos, satíricos. ¿Para qué? O para criticar a la gente que se había independizado, o para educar y sacar de su hoyo a la gente que recién se había independizado. Ojo que, como te acabo de decir hace un momento, había gente que estaba a favor de la independencia en el costumbrismo y había gente que estaba en contra de la independencia en el costumbrismo. Ya, pues si estabas a favor de la independencia en el costumbrismo, tú lo que hacías eran obras satíricas para educar a la gente. La risa pensativa, como se suele decir. Y si tú estabas en contra de la independencia, hacías obras satíricas, comedias, es decir, pues para hacer humor negro, humor faltoso de la gente que se había independizado. Bien, chicos. Entonces, acá hay algunas características. Todo lo que está acá te lo estoy diciendo de una forma sintetizada, bastante breve, bastante simple, con un lenguaje limpio. Acá pueden ver características. Uno, expresa amor por lo inmediato, el ambiente local y las costumbres de la época. Como te dije, esto es algo del romanticismo, bastante simple. Número dos, busca la identidad de la nueva estructura de la sociedad después de la independencia. Bien, esto yo también, yo te lo dije. Ahora, yo también te dije que ellos tienen una intención pedagógica en su literatura, es decir, quieren educar, quieren despertar conciencias. Y esto lo van a hacer no de una forma técnica, sino de una forma chacota, haciendo obras de comedia. Y esto está inspirado claramente en el neoclasicismo. Muy bien, chicos, entonces esto es un preámbulo de lo que vamos a tratar, ¿sí? Todo lo que yo acabo de decirles se encuentra acá, en esta partecita, no hay nada que nos hayamos saltado, chicos. Ahora, acá hay unas cuantas características. Acá está número 4, descripción de usos y costumbres, tanto de tono simplemente anecdótico y burlesco, como en afán de satanización y desprestigio. Acá está lo que te dije, que habían dos bandos y que hacían obras satíricas, o a favor o en contra de la gente que se había independizado. Como pueden ver, estas cosas un poquito complejas se pueden convertir en cosas bastante simples, solo es cuestión de desmenuzar. Ahora, número 5. Se desarrolla preferentemente a través del periodismo y el teatro. Muy bien. Yo te dije que hacían o artículos periodísticos u obras teatrales. De acá podemos extraer una idea importante, que va a ser que en el costumbrismo la novela, la poesía no se va a desarrollar mucho. Lo que sí se va a desarrollar son
los artículos periodísticos y las obras de teatro. Ahora, ¿por qué los artículos periodísticos y por qué las obras de teatro? Muy bien, imagínate una época sin internet y todos los lujos que brinda. Imagínate una época sin radio, sin televisión. La gente, ¿cómo aprende? La gente, ¿cómo se informa? La gente, ¿cómo entra en el debate mundial? Pues bueno, o a través de la lectura, o a través de ver obras de teatro, lo que el otro te dijo, escuchar chismes. La gente educada, la gente que proviene de los altos sectores de la sociedad, la antigua aristocracia de corte español, que de lo que antes estaba arriba, ahora está abajo por la independencia, ellos se van a documentar, se van a informar por medio de los artículos periodísticos. ¿Por qué? Porque son los que saben leer. Y acuérdense que en esta época saber leer no era algo muy común, que digamos, ¿sí? Ya, en cambio, la gente de pueblo, la gente de clases bajas, pues bueno, en el buen sentido de la palabra, eran ignorantes. Por tanto, como la mayoría de ellos no sabían ni leer ni escribir, si querías culturizarlos, tenías que mostrarles un medio que pues fuera digerible para ellos. Y pues para eso, pues, nada mejor que las obras de teatro. Era como ver novelas actualmente. Si tú tienes a tu mamá, no sé, viendo una novela en la noche, en la tarde, en lo que reposa de sus deberes, pues antiguamente el chiste era ir, sentarte en una plaza y ver las obras de teatro. El teatro era la novela, era el cine antiguo. ¿Por qué? Porque en el teatro tú tenías pues todo, tenías la música, tenías la literatura, tenías las vestimentas, el maquillaje, el espacio, todo se encuentra resumido en el teatro. Y antes el teatro era el arte definitivo, hasta que pues bueno, luego surgió el cine. El cine incorpora cosas que no había en el teatro. Pero antes pues, era el teatro la forma artística de difusión de ideas equivalente a la novela antiguamente. ¿Sí? Entonces, para las clases altas, los aristócratas, artículos periodísticos. Para las clases bajas, pues obras teatrales. Muy bien, chicos. Ahora, otra característica, a ver, 6, critica los vicios sociales de la época. Bien, ya se te dijo. Número 7, tono satírico, festivo, zumbón y burlesco, es decir, un lenguaje simple, como yo te estaba diciendo. La idea era dirigirte al mayor público posible, gente que no tenía educación, gente que no sabía leer, escribir. Así que tenías que tener un gancho que los atrapara. ¿Qué cosa? Algo gracioso, algo con lenguaje simple. Ahora, algo histórico que podríamos agregar acá es que se va a desarrollar en este proyecto fallido que fue la Confederación Perú-Boliviana. Deben ustedes recordar que hubo un proyecto, deben recordar a personalidades como Billinghurst, Santa Cruz, Historia del Perú, por ahí, en donde el base a la similitud geográfica, el pasado histórico, tratar de crear una economía un poquito más estable, más fuerte y competente frente a otros países, pues se trató de unificar, o mejor dicho, reunificar porque los terrenos de Bolivia antes eran nuestros, a Perú y a Bolivia, y esto pues terminó saliendo mal. Ahora, yo también ya te había dicho que habrían dos vertientes que se habían desarrollado. Una a favor de la independencia, otra en contra de la independencia. Pues bien, acá las tenemos. Vamos a tener una pendiente o tendencia popular o criollista, y vamos a tener una tendencia antipopular o anticriollista. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo va a ser la tendencia popular o criollista? Pues bien, chicos, en primer lugar, ¿qué cosa significa criollo? Eso es lo primero en lo que debemos de profundizar. Miren, criollo es una palabra que proviene del portugués criollo. Era una palabra con la cual se designaba a los esclavos negros que llegaban desde África, recién a América, y que no sabían hablar bien, o el castellano, o el inglés, o el francés, o el portugués. Así es lo que en Perú se llamaban negros bozales, en Brasil se les llamaba crioulos.
Con el tiempo, los criollos dejaron de ser estos esclavos para ser los hijos de los conquistadores nacidos acá, en territorio peruano, o en territorio mexicano, o en otro territorio de alguna otra eh, colonia europea. Entonces, miren, criollo designaba a los hijos, ¿sí?, de españoles nacidos en América. Pero con el tiempo, estos hijos de españoles nacidos en América construyeron una identidad propia, una identidad que ya no era hijo de español, sino una identidad que era ni indio ni español, sino algo más, peruano. Criollo era una forma más o menos antigua de decir peruano, de decir acholado, de decir alguien que está empezando a coger amor hacia el propio país, hacia tu propio territorio. Por eso de ahí vienen las ideas, la música criolla, la comida criolla. Entonces, cuando hablemos de populares o criollistas, podríamos decir también populares o peruanistas, ¿sí? Ojo, ya saben cómo cambia la palabra criollo a lo largo del día. Ahora, miren chicos, antiguamente deben recordar ustedes el virreinato era una sociedad medio medieval, ¿sí?, que tenía una estructura social inflexible, que te ubicaba en un lugar superior o inferior acorde a tu raza o acorde a tu sangre. Si tú eras blanco y español y hombre, por cierto, estabas acá. Y si tú pues eras negro, estabas acá. Y si tú eras indígena, estabas acá. Y si tú eras mestizo, es decir, cruce de estos, principalmente del español y el indio, estabas acá. ¿Qué cosa fue lo que pasó cuando se dio la independencia? Pues bueno, esta pirámide social inflexible se rompió. Y los que antes estaban arriba, como es lógico, van a empezar a descender. Y los que antes estaban abajo, van a empezar a subir. Ahora, chicos, el bando popular o criollista va a defender o va a sacar la cara por la burguesía o la plebe. ¿Qué cosa es la plebe? Los sectores populares de la sociedad. ¿Y qué cosa es la burguesía? Tanto que se escucha esa palabra. Pues bien, los burgueses son la gente proveniente de sectores populares que hace su plata en base a su propio esfuerzo o en base a su propia suerte. No porque el dinero les llegue por una herencia o por una cuestión así. Antes tú eras noble, eras marqués, eras rey, eras príncipe, eres conde, no sé, y tenías plata por tu abolengo, por tu familia. Ya, en este caso la plata te llegaba por nobleza, por sangre. Ok, pero si eres burgués, tú haces tu plata al margen de eso, al margen de la sangre, al margen de la herencia. No, lo haces tú solito, en base a tu propio ingenio, en base a tu propia suerte. Entonces, sea como sea, nos referimos a las clases populares. Un aristócrata, aquí en Perú, por ejemplo, podría ser Vargas Llosa, que tiene una alta cultura, pertenece a las altas esferas de la sociedad y pues tiene un título nobiliario. En España ahora él pertenece a la nobleza española, él es marqués de Vargas Llosa. Ok, pero burguesía peruana, ¿quién podría ser? Alguien que tenga muchísima plata, pero que tenga culturalmente algo popular. Pues bueno, podríamos hablar de César Acuña, creo que es el mejor ejemplo. Alguien con mucho dinero, pero cuya mente todavía se encuentra en los estratos inferiores de la sociedad. Ahora, los del bando popular criollista van a apostar por un sistema político republicano. Es decir, antes estábamos en una colonia. Ahora esta gente, ¿qué cosa va a decir? Perú debe de ser una república. Ok, chicos, sí, eso se ve hasta en la Constitución, ¿no? República del Perú. Periódico La República. Hasta en la sopa encontramos La República. ¿Y qué cosa es una república? ¿Qué hace a una república ser república? Pues miren, chicos, si nos remitimos al latín, porque muchas palabras provienen del latín, república proviene de res pública. Res significa no vaca, sino significa cosa. Y pública significa de todos. Entonces, la república es una forma política, una forma de gobierno, un sistema político,
en donde se considera que los asuntos políticos son de interés público, o sea, de interés general, que cualquiera puede participar en política y que todos estamos en igualdad de condiciones frente a la ley. Entonces, implícitamente con la palabra república está la palabra democracia. Es decir, todos somos iguales, nacemos iguales y estamos en igualdad de condiciones frente a la ley. Y esto choca tremendamente, pues, ¿no? Con lo que antiguamente era el coloniaje. En el coloniaje, si eras blanco, tenías unos derechos. Si eras negro, no tenías derecho. Si eras indio, pues tenías unos cuantos derechos. Ya. Pero en cambio, esta gente del bando popular ecologista te va a decir, todos tienen los mismos derechos, todos valen lo mismo, sin importar la plata, sin importar el origen social o racial. Ahora, otra característica del bando popular o criollista va a ser que ellos van a ser civilistas. ¿Qué significa esto? El gobierno debe de ser civil, no debe de ser militar. Un gobierno militar en esta época, ¿qué cosa era? Era un gobierno español, un gobierno relacionado con españoles, porque recuerden que los españoles dominaban con armas. Entonces, si tú tenías un gobierno con armas, era automáticamente un gobierno español. ¿Quién debe de gobernar? Civiles peruanos, no militares que estuvieran conectados con los españoles. Su literatura, como dirigida también a un público popular, pues va a ser una literatura colorida, graciosa, y como se dirige a gente con una cultura bastante baja, se va a manifestar a través del teatro. ¿Y con el propósito de qué? De generar pues la risa pensativa, como te lo decía, generar una imagen exagerada de la sociedad con el propósito de mostrarle a ella sus errores, sus virtudes, sus defectos, en general sus posibilidades, por medio de la risa, educarnos. Bien, este va a ser el bando popular o criollista. Ahora vamos a tener al bando antipopular o anticriollista. Bien, el bando antipopular o anticriollista va a ser la negación completa, ¿sí?, de lo manifestado en anterioridad. Miren, chicos, si es que el bando popular era republicano, ¿cómo va a ser el bando antipopular o anticriollista? Va a ser antirepublicano. Es decir, no todos nacen iguales, no todos somos iguales, no todos somos iguales frente a la ley, no todos merecemos el mismo trato. ¿Quiénes son los que deben de tener el mejor trato? Los descendientes españoles, los españoles puros. ¿Y quiénes son los que por naturaleza deben de ser golpeados, denigrados por los negros, los indios y sus costumbres cochinas? Pues. Ojo, que es como piensa así esa gente, yo no. Ahora, si es que el bando popular sacaba su cara, sacaba pecho por la gente de las clases bajas, el bando antipopular va a hacer lo propio por gente de las clases altas. Si es que el bando popular promovía un gobierno civilista, un gobierno civil, el bando antipopular va a promover un gobierno militarista, un gobierno por la fuerza, por las armas. Si yo tengo un montón de indígenas, animales, cholos, indios, negros, ¿qué? ¿Yo los voy a gobernar por medio de la palabra? No, ellos no saben pensar. Ellos solo van a estar bien gobernados por medio de las armas, por medio de la fuerza. Este es un favor. Entonces, era así como pensaba esta gente antipopular, esta gente anticriolista. Si es que el bando popular miraba hacia adelante, hacia el futuro, el bando antipopular, anticriolista, va a decir, Nel, regresemos al pasado, a las viejas costumbres, regresemos al virreinato, en una sola palabra. Si es que el bando criollista se encuentra a favor del Perú, generar un sistema político a favor de los peruanos, una cultura peruana, todo lo peruano. En cambio, el bando antipopular, anticriolista, va a sacar cara por España. España es un modelo a seguir. Debemos de dejar que España todavía nos gobierne. La independencia estuvo mal. Ok, y si es que en el bando popular tú tenías
obras de teatro en el bando antipopular o anticriolista, también vas a tener obras de teatro, pero también vas a tener artículos periodísticos. ¿Por qué? Porque los artículos periodísticos era lo que leía la gente instruida de la época. Y bien, si es que en el bando popular tú tenías una comedia, obras de comedia, teatro gracioso, para educar a la gente, para hacer pensar a la gente, darse cuenta de sus propios errores, una exageración como el fondo de Isito, te decía hace poco. En cambio, el bando antipopular o anticriollista lo que va a hacer es comedias, no para educar, sino para satanizar, para denigrar a quienes, a la gente que se había independizado. Mira cómo baila el negro, siente cómo huele el indio, mira sus costumbres, qué malas son. Estos animales se han independizado de forma injusta, míralos cómo son. Entonces, esto era lo que buscaban las obras antipopulares o anticriollistas. Por medio de la comedia, hacer un humor racista, un humor denigrante, satanizador. ¿De quién? Del peruano que recién se había independizado. Mientras que el bando popular o criollista va a hacer unas obras graciosas, sí. ¿Pero por qué? Para generar una risa que te pudiera educar, que te pudiera, pues, cambiar. Ok, chicos, ¿y quiénes van a ser los dos paladines de ambos lados? Pues bien, por una parte vamos a tener a Felipe Pardo y Aliaga, que va a representar al bando del anticriollismo. Es decir, en contra de lo popular, a favor de los españoles. Y acá están todas las características que ya hemos tratado. Y por el lado del criollismo o de la literatura popular, vamos a tener a Manuel Asensio Segura. ¿Sí? No sé si ustedes recordarán a grandes actores de la televisión peruana. Toda esta gente, cuando no había pandemia, aparte de las series y las películas donde participaban, tenían un primer amor, que era el teatro. Casi todos ellos empezaron siendo actores teatrales. Y pues el teatro peruano más conocido, aparte del Teatro Canut, era el Teatro Manuel Asensio Segura. El Teatro Segura. Ven a ver nuestra obra en el Teatro Segura. ¿Y por qué Teatro Segura? Porque miren, porque Manuel Asensio Segura es considerado el padre del teatro peruano. Las contribuciones al teatro peruano de Manuel Asensio Segura son invaluables, son incomparables y tienen el mérito de hacer un teatro que por primera vez saca pecho por la identidad peruana. Mientras que otras obras teatrales, digamos, todavía miran hacia otros lugares, están a favor de España o están a favor de otra gente. En cambio, Manuel Asensio Segura dice, el teatro peruano debe de defender al peruano, debe de tratar de cosas 100% peruanas. Por eso Manuel Asensio Segura es considerado el padre del teatro peruano. Ok, chicos. Entonces, vamos a ver en primer lugar, si no me equivoco, está en cuestión de orden. Sí, porque es el primero, el primer costumbrista en el Perú. Ojo, va a ser Felipe Pardo y Aliaga. Ajá. Y luego más adelante tendremos a Manuel Asensio Segura. Claro. Entonces, primer costumbrista, vamos a ponerlo acá, o también se le puede decir introductor del costumbrismo, Felipe Pardo y Aliaga. Vamos a poner acá primer autor costumbrista. Y luego el que le va a seguir, pero obviamente va a ser más importante que él, va a ser Manuel Asensio Segura. Lo vamos a poner acá, padre, nada más, padre. Ustedes ya saben, padre del teatro peruano. ¿Sí? Ahora, estos autores no surgieron de nada, si ya te dije que están influidos por el neoclasicismo, el romanticismo. No obstante, hay una serie de autores provenientes de otros lugares que los van a influir. Yo te hablé, por ejemplo, de Larra, ¿sí? De José María de la Rama, no me acuerdo muy bien, acabo de olvidar su nombre, que escribió esta obra llamada Artículos de Costumbres. Y también un autor que hay que tomar en cuenta, que hemos estudiado en una clase pasada, es
Juan del Valle Caviedes. Deben de recordar el poeta de la Ribera, el que pasó sus últimos días embriagado en la ribera del río Rima, autor del Diente del Parnaso. Y también a un autor virreinal llamado Alonso Carrió, ojo, Carrió, no Carrión, Carrió de la Bandera, que ha escrito El Lazarillo de los Ciegos Caminantes. Miren, hay un Lazarillo de Tormes, español, muy famoso, una novela española bastante conocida. Sin embargo, hay una versión accionada, una versión peruana, llamada El Lazarillo de los Ciegos Caminantes. Ok, todos estos movimientos literarios, estos autores, van a influir sobre los dos escritores que vamos a tratar ahorita. Ahora, veamos en primer lugar a Felipe Pardo y Aliaga, quien nació en Lima en 1806 y falleció en 1868. Conocido como el señor de la sátira, porque los chistes de Felipe Pardo y Aliaga, si te gusta el humor pesado, no sé, a lo Casa de los Dibujos, a lo South Park, no sé, te va a gustar bastante, porque sus chistes son así, son de ese calibre. Si tú te pones a leer los chistes de Felipe Pardo y Aliaga, tú podrías leer que se trataría de algo que diría, no sé, Eric Cartman, el gordo de South Park. Eh, Chistes bastante racistas, chistes bastante duros. Yo ya expliqué todo lo que hay detrás en la parte de arriba. Ok, este señor Felipe Pardo y Aliaga tiene un nacimiento peruano. Sin embargo, desde una temprana edad fue educado en España. Y no era una cuestión de ir simplemente a un colegio de España y listo, se acabó el asunto, no. Él fue a un colegio aristocrático en España, en donde se topó con la intelectualidad de su época. Y pues, así como se contagió de la intelectualidad de su época, también se contagió del espíritu aristocrático de su época. Y me refiero a este día de los españoles son superiores y por derecho deben de gobernar sobre el Perú. Entonces, a pesar que él había nacido en el territorio americano, su corazón, su orientación política estaba con España. El hombre entonces era un realista. Ya saben en historia del Perú qué significa realista, alguien a favor de los españoles. Ok, se contactó con personalidades de la intelectualidad española como José Espronceda, un poeta romántico sumamente famoso, don Alberto Lista, un semillero, por decirlo así, español. No fue un gran escritor, no fue un gran pensador, pero sí fue maestro de muchos. Y cuando retornó al Perú, eh, formó parte del círculo de intelectuales que estaba patrocinado, que estaba financiado por José María Pando. ¿Quién fue José María Pando? Pues bien, era algo así como una especie de mecenas que daba dinero para que los intelectuales pues pudieran escribir, pudieran investigar, daba su casa para que ellos pudieran sentarse, tomar unas copas y poder intercambiar ideas. Ok, ahora, Felipe Pardo y Aliaga en su teatro te manifestó. Bien, manifestó ideas conservadoras e ideas racistas. Ideas conservadoras. ¿Acá qué significa la palabra conservador? Pues bien, el conservador tiene que conservar algo o quiere volver a algo anterior. ¿Qué cosa es eso lo que quiere volver? ¿Qué cosa es eso que quiere conservar? Pues bien, el virreinato. Por medio de sus obras, Felipe Pardo y Aliaga va a tratar de difundir la idea de regresar atrás. Y también él va a tener ideas racistas, ideas basadas en este sistema social inflexible, esta pirámide de la cual yo te hablaba hace unos minutos, según la cual los negros, los indios están en una situación social inferior a comparación de criollos y blancos en ese orden. Entonces, estas obras, ¿por medio de qué las va a transmitir? Pues, por medio de artículos periodísticos. Hay uno muy famoso llamado Un viaje. Y por medio de obras de teatro. Las obras de teatro le servían pues para realizar una satanización, una imagen negra bastante pesada de la gente que se había independizado. Y digamos, a ver, alguien acaba de entrar, sí. Y los artículos periodísticos le servían para poder dirigirse no tanto al pueblo,
sino a las clases altas, las clases aristocráticas, que pues debido a su poder adquisitivo, debido a su dinero, sí podían tener el lujo de leer. Entonces, ¿cómo se llamó el periódico? Bajo esta lógica que, ¿cómo te puedo decir? Propuso, auspició, aquí está, auspició Felipe Pardo Aliaga, se llamó El Espejo de mi Tierra. Así se llamó el periódico de Felipe Pardo Aliaga. Él lo auspició, lo redactó, lo financió. El Espejo de mi Tierra. Ahora, ¿por qué el espejo de mi tierra? Miren, espejo significa speculum, ¿sí? En latín. Speculum, en latín, significa no solo el espejo como tal, sino una imagen perfecta de ti. Tú ahorita te ves en un espejo normal, lo que tú eres ahorita. Pero originalmente en el espejo, tú te veías como quieres ser, no sé, más delgado, más alto, más fuerte, con más conocimientos, más inteligente, más joven, más viejo, qué sé yo. Pero tú ves una versión ideal de ti. Entonces, el espejo de mi tierra significa la versión ideal de mi tierra, en lo que puede convertirse en mi tierra. La versión perfecta de mi tierra. Como un Perú aristocrático, un Perú de nuevo dominado por los españoles, un Perú racista. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser las obras de Felipe Pardo de Aliaga? Bien, va a haber un artículo periodístico bastante conocido, ojo, artículo periodístico, no cuento, llamado Un viaje de Felipe Pardo de Aliaga. Tú cuando estás en el colegio, seguro la profesora de primaria o de secundaria te manda a leer un viaje. Y todavía la profesora, en toda su inocencia, te dice que se trata de un cuento. Pero en verdad un viaje no es un cuento. Un viaje es un artículo periodístico. Es un artículo periodístico, ojo, alegórico, que utiliza recursos literarios, ¿sí? Pero todavía sigue siendo un artículo periodístico, ¿sí? Hay muchas alegorías que se utilizan, ¿no? Muchas imágenes. Como por ejemplo en el Perú 21 tiene una sección de cómics llamada El Otorongo. O como por ejemplo hay un señor Carlín, si no me equivoco, o Eduardo, no lo recuerdo muy bien, que realiza una serie de cómics que salen en un periódico, no recuerdo cuál, llamado Edward Decisions, en donde hace una caricatura de las circunstancias, las políticas actuales. Bien, entonces, igualmente, este señor va a utilizar los artículos, va a utilizar las caricaturas, todos estos recursos. ¿Para qué? Para dar una imagen satanizada, dar una imagen mala de la gente criolla, es decir, la gente peruana que se había independizado. Por medio de los artículos periodísticos con un viaje. Así se va a llamar la obra. Un viaje. Y por medio de las obras teatrales con una obra llamada Frutos de la Educación. Ya sabes, teatro, frutos de la educación, artículos periodísticos, un viaje. Ahora, creo que por acá hay una pequeña reseña de ellos. Acá está. En comedias, frutos de la educación. Ok. En frutos de la educación, ¿qué cosa es lo que se va a hacer? Pues bien, en frutos de la educación, tú lo que vas a tener es a una familia de negros, ¿ya? Y esta familia de negros, pues, trata de ser educada, trata de, pues digamos, ser civilizada. Más que ser educada, ser civilizada. Y por más que los educas, pues todavía se mantienen en una condición animal, en una condición semi-civilizada, que no es completamente hombre, sino es hombre-bestia. Entonces, ¿qué es lo que se hace en frutos de la educación? Pues bien, se critica la cultura de los negros, la inteligencia de los negros, en general sus costumbres, sus tradiciones. Otras obras van a ser Don Leocadio, Una huérfana en Chorrillos. Ok. Ahora, un artículo periodístico que va a llamar bastante la atención va a ser un viaje, ¿sí? Así se va a llamar, un viaje. Bien, ¿y de qué cosa va a tratar un viaje? Pues sí, va a tratar de un viaje, pero eso es solo la capa superficial del texto, ¿sí? Es como que alguien te manda una indirecta, ¿no?
La indirecta es solo la superficie, la capa, pero lo realmente importante está en el fondo. Igualmente, los cómics, el cine, muchas otras expresiones utilizan imágenes, utilizan símbolos para en el fondo a ti decirte otra cosa. Igualmente, acá lo que vamos a tener es un artículo periodístico que se puede leer como un cuento, ojo, pero es un artículo periodístico que va a utilizar símbolos para referirse a la realidad peruana. Tú vas a tener a un niño bonito, así se le va a llamar al personaje principal, niño gorito. Ok, pero este niño gollito no es un niño como tal. En realidad tiene 52 años. Solo que toda su vida le habían dicho niño, niño, y aún con 52 años todavía le siguen llamando niño gollito. Desde la primera línea tú ya sabes que el artículo en cuestión va a hablar sobre la añoranza en el pasado, el pasadismo. La gente que se resiste llamar a un señor de 52 años con todas sus letras, señor de mayor edad, don, y en vez de eso le dicen niño, el niño bonito. El niño bonito tiene 52 años y debe de realizar un viaje de negocios, ojo, un viaje de negocios hacia Chile. ¿Y por qué hacia Chile? Se preguntarán. Porque miren, porque Chile siempre estuvo en una situación conservadora. Y recuerden que Felipe Pardo y Aliaga fue conservador. Y lo que él quería era que Perú tuviera un corte conservador. Entonces, el niño bollito peruano tenía que irse a Chile a realizar un viaje de negocios. Como diciendo, fíjate, Perú tiene que negociar con Chile y Perú debe de ser como Chile. Sí, chicos, sé que duele, tráense eso. Entonces, ¿qué cosa fue lo que pasó? Todas sus tías, todas las señoras, estaban desesperadas por el viaje que tenía que hacer Bolito, en representación del cambio que debe de hacer Perú. Todos los días le preparaban los mejores cigarros, las mejores ropas, las mejores comidas, y no permitían que el señor tomara su barco para finalmente ir a Chile. Llegó el día en el que tenía que ir al barco para ir a Chile y todas las señoras mojigatas, es decir, conservadoras en extremo, que añoran el pasado, le dicen, mejor tú no vayas, ¿por qué? Porque el barco se puede hundir. Así que mandan a un señor para probar ese barco, a ver si el barco está bien. Entonces el señor tiene que llegar a Chile y luego regresar desde Chile a Perú para avisar si el viaje está bien, todo está en óptimas condiciones, el niño abuelito por fin puede viajar. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos va diciendo el cuento hasta allá? Hasta ahora. Pues bien, que la gente le teme al cambio. Sea el Perú liberal, sea conservador, sea el Perú republicano, sea el Perú capitalista, socialista, no sé. El peruano le teme al cambio. No hay nada que al peruano le asuste más que el cambio o la diferencia. Miren, chicos, tú estás en un país en donde, digamos, si alguien se viste diferente, o alguien ama o actúa de forma diferente, pues bueno, lo marginan, lo tratan mal, lo insultan. En cambio, en otros países eso no es así. Tú puedes estar en Europa andando como quieras, actuando como quieras y nadie te va a decir nada. Y son países pues, potencialmente mucho mayor desarrollados, mayor cultura, mayor economía. En cambio, nuestro país, con todos sus recursos, todo su pasado histórico, toda la afluencia de culturas, todo lo que hay, se queda estancado en el pasado y tiene miedo y no experimenta cambios. Entonces, todas estas señoras retenían al niño gorito de 52 años, para hacer su viaje hacia Chile. Hasta que llega un momento donde ya no lo pueden retener más al niño gorito y el niño gorito por fin realiza su viaje a Chile. Y la gente se impresiona tanto por este viaje a Chile
que la historia, los antes y los después, dejan de ser antes de Cristo y después de Cristo, para ser antes del viaje de Goyito y después del viaje de Goyito. Nuevamente una imagen más que nos dice que la gente le teme al cambio. Y que en caso de haber un cambio, pues la gente lo exagera hasta lo ridículo. Por ejemplo, no sé si recordarán cuando llegó el primer lote insignificante de vacunas al país. ¿Se acuerdan todo el show que hicieron? No sé, el primero que recibió la vacuna, la mamá del primero que recibió la vacuna, los vigilantes que escoltaron a la vacuna, los médicos que recibieron las vacunas, en fin, todo un show. Igualmente, ¿qué es lo que está denunciando entonces Felipe Pardo y Aliaga? Esa actitud tan caprichosa, tan chismosa, tan conservadora que tiene el peruano común. ¿Sí? Muy interesante el texto. Ahora, otros textos literarios que va a emprender nuestro autor van a ser algunas letrillas. ¿Y qué son las letrillas? Pues bien, eh, tú te encuentras un panfleto en la calle, un anuncio publicitario, no sé, venta de gas, reparación de computadoras. Encuentras en la calle hasta papelitos de prostíbulos o papelitos que parecen billetes y en verdad son anuncios de institutos. Bien, panfletos, flyers también se les suele decir. Imagínate que en un panfleto, en un flyer, en vez de encontrarte un número, un anuncio publicitario o una mujer desnuda, como lo suelen hacer ahora, tú te encuentras un poema satírico, un poema que refleja cultura y al mismo tiempo te entretiene. Pues bien, así era antiguamente, ¿sí? Y en estos poemas se trataba de difundir las ideas, tanto del bando conservador como del bando liberal, es decir, el bando creolista y el bando anticreolista. Ok, chicos, ahora vamos a tener al señor eh, Manuel Asensio Segura, ¿sí? Que por los méritos que te he detallado ya en anterioridad, va a ser conocido y va a pasar a la posteridad como el padre del teatro peruano. Ahora, padre del teatro peruano, ¿por qué? Lo diré rápidamente, sí, porque creo que dos, tres se acaban de conectar y todavía tenemos suficiente tiempo. Porque él se dio cuenta por primera vez que el teatro debía de tomar una conciencia nacional, debía de defender al peruano y debía de hablar de temas verdaderamente peruanos. No a favor de un país o una cultura extranjera, es decir, no a favor de España, sino a favor de Perú, a favor de educar y educar para bien a la gente del Perú. Muy bien. Manuel Asensi Segura se acogió a las ideas republicanas, es decir, la idea de que todos nacemos libres, iguales y que tenemos el mismo derecho a participar políticamente en el mundo de la política, valga la redundancia. Eh, y también acogió ideas liberales. Ok, ¿qué significa esto de ser liberal? Ustedes lo van a ver mucho esta palabra en economía, en historia. Una cosa es ser liberal, una cosa es ser libertario y otra cosa es ser conservador. Ahorita que están tanto el tema de, digamos, las elecciones, por poner un poco en tela de juicio la importancia de esto, ustedes pueden ver que a un partido político les dicen comunistas, a otros capitalistas, a otros les dicen senderistas, a unos les dicen izquierda, derecha, libertarios, liberales, conservadores. ¿Qué significan cada uno de estos términos? Pues bien, en verdad se necesita una clase y no solo una clase, sino todo un año completo para profundizar en la naturaleza de estos términos, ¿sí? Pero dicho en términos bastante grosso, liberal es aquel que pretende la libertad individual por sobre la libertad del Estado. El Estado no debe de acumular propiedades, debe de permitir el libre mercado y todo lo que se haga en la sociedad tiene como fin no al Estado ni a la sociedad, sino a cada individuo. Cada individuo con sus riquezas, sus propiedades personales y estas protegidas y avaladas, reconocidas por el Estado, por la sociedad, es decir, nadie te puede quitar lo que tú has chambeado, ojo, y al mismo tiempo todos libres, sin igualdad de condiciones. Eso significa ser liberal, ojo.
¿Cuál es el problema del liberalismo? Que pues suena muy bonito, ¿no? El problema del liberalismo es que deja una puerta abierta bien grande para el egoísmo, haciendo que lo que teóricamente es una libertad individual para cada uno termine por convertirse pues en las grandes diferencias de clase y económicas que hay en nuestros días, donde hay muchos ricos, no, poquitos ricos y muchísimos pobres, ¿sí? Entonces, no es que el socialismo sea de frente el malo de la historia y que el liberalismo sea, el bueno. No, no, no es así, chicos. Son solo sistemas, unos tienen sus cosas buenas, otros tienen sus cosas malas. Pero si de frente el liberalismo sí protege mi propiedad privada y el socialismo no la defiende, pues obviamente el liberalismo está en una situación mucho más privilegiada a comparación del socialismo. Pero ojo, repito, no es que el liberalismo sea el bueno o el héroe de la historia. Bien, Manuel Asensio y Segura, a pesar que es reconocido como el padre del teatro peruano, en un principio luchó en las filas realistas, es decir, a favor de España. No obstante, luego tuvo un despertar de conciencia y cambió. Ahora, ¿cuál era la idea del teatro de Manuel Asensio Segura? Bien, ya habíamos visto en Felipe Porriaga que el teatro era un instrumento separador, es decir, las clases altas contra las clases bajas, clases altas superiores, clases bajas, negros, indios, mestizos, inferiores, animales, incivilizados. En cambio, ¿cómo va a ser el teatro de Manuel Asensio Segura? Ya el teatro de Manuel Asensio Segura va a ser también un teatro gracioso, pero va a ser un teatro que no va a tener como propósito satanizar o ridiculizar a la sociedad. Va a tener como propósito presentar una imagen exagerada de la sociedad como esta famosísima serie Al fondo del sitio, o De vuelta al barrio también podría decirse, para hacerle notar a la gente sus propios defectos, señalarla como decir, mira, tú estás haciendo lo mismo que está haciendo este personaje, date cuenta, cambia. Y puedes generar un cambio positivo en el país. Y entonces tú vas a tener dos obras teatrales bastante conocidas, ¿sí? Una de ellas va a ser El Sargento Canuto, y otra de ellas va a ser, pues, la muy famosa, a ver, permítanme recordar, Ñacatita, así se le llama. Una va a ser El Sargento Canuto y otra va a ser Ñacatita. Ahora, eh, ¿de qué va a tratar El Sargento Canuto? Muy bien, El Sargento Canuto nuevamente va a ser una obra alegórica. Es decir, por medio de unos recursos superficiales, es decir, por medio del uso de imágenes, metáforas, va a hablar de algo mucho más profundo, va a hablar de algo nuclear, algo que se encuentra dentro. Las metáforas, los símbolos, las alegorías son solo algo superficial, son solo algo que se encuentra fuera. Lo que en realidad importa es lo que aquí está dentro. Entonces, chicos, el sargento Canuto utiliza alegorías. Ya, pero ¿de qué va a hablar? Bien, superficialmente hablando, va a hablar de un sargento, un militar bastante creído, bastante soberbio, que quiere estar con una chica. Y este militar bastante creído, bastante soberbio, tiene el apoyo del padre de la chica. Pero al final la chica, después de basurearlo bastantes veces, termina por quedarse con el hombre que ella en realidad aprecia. Esto es lo superficial, la capa superflua. Pero yo te dije que esta es una obra alegórica. En el fondo, ¿de qué está hablando esta obra? Pues bien, el sargento Canuto va a representar al militarismo, es decir, un gobierno por las armas a favor de España, un gobierno por las armas tal como era en el virreinato. En otras palabras, un gobierno virreinal, ¿sí? Que pretende ¿a quién? A Jacoba. Jacoba representa al Perú, ¿sí? Y Jacoba es pues la típica virgen, la típica doncella,
¿A qué me refiero con esto? Me refiero a inocente, pura, inexperta, es decir, un país que recién ha surgido, un país recién nacido. Esto es lo que representa esta chica. Y por esta chica se pelean dos hombres. Ya te presenté al sargento Canuto, que representa el militarismo, el pasadismo, el conservadurismo, a los aristócratas. Ya. ¿Y Jacoba con quién quiere estar? Con Pulido, así se le llama, Pulido, nombre exagerado. Pulido, que es un joven típico, común, peruano de pura cepa, que va a representar al civilismo. ¿De acuerdo? Y cuando hablo de civilismo, estoy hablando también de liberalismo, republicanismo, clases medias, en general, todo aquello que se opone a lo que es España. Es decir, son el pasado y el futuro enfrentándose por el Perú. ¿Qué es lo que debe de hacer el Perú? ¿Debe de mirar hacia el pasado y regresar a España? ¿O debe de mirar hacia adelante y convertirse en un país verdaderamente libre e independiente? Esa es la problemática que nos está planteando esta obra del Sargento Canú. Y pues tú la puedes leer y puedes estar, sí, jajaja, mira cómo basurió Jacob a Canuto, bla, bla, bla. Pero como te dije, eso es solo lo superficial. En el fondo la obra está hablando de otra cosa, ¿sí? Es como cuando en clases te doy ejemplos para que puedas entender bien. Igualito acá, se utilizan imágenes, símbolos, metáforas para poder hablar de un tema del cual, si se hablara directo, todos te salían. Y si te entienden, pues no se inspirarían, no harían nada. Entonces, Canuto y Pulido, el militarismo y el civilismo, se debaten por Jacoba, que representa al recién naciente, al recién nacido Perú. Y Canuto, el militarismo, está apoyado por Don Sempronio. Don Sempronio representa a España. España apoyando a los remanentes realistas. ¿Para qué? Para que el Perú vuelva a ser un país dependiente, un país colonizado, con esta estructura piramidal de la sociedad, etcétera, etcétera. Ok. No obstante, la obra más conocida de Manuel Asensio Segura va a ser Ñacatita, ¿sí? Y ahora, ¿quién es Ñacatita? Pues miren, chicos, Ñacatita es una versión chola de la Celestina, ¿de acuerdo? De hecho, algunas ediciones del libro ponen Ñacatita o la Celestina criolla. ¿Qué cosa es lo que vas a tener en Ñacatita? Pues bien, en Ñacatita vas a tener una exageración de los típicos personajes peruanos, tipo Al fondo hay sitio. Y sin embargo, también vas a tener referencias e influencias de obras literarias clásicas, con el propósito de que, así como haces reír a tu espectador y al mismo tiempo lo educas, le haces dar cuenta de su propio error, de sus propias costumbres, también le metes un poco de cultura, pues que conozca indirectamente algunas de las más grandes obras literarias. Es como cuando tú ves una película, no sé, de superhéroes, no sé, y ves que hay una referencia de un personaje a otro personaje, o de una película a otra película, un universo conectado como el de Marvel. Igualmente acá es una obra literaria que hace referencia a otras obras literarias clásicas. Como diciendo, hey, peruano, ríete, sí, pero también edúcate, es necesario. Solo educándote podrás salir de esa situación de la que te acabas de liberar. ¿Qué cosa es peor? ¿Ser un esclavo y vivir más o menos estable? ¿O ser libre pero perderte por tus propias acciones? Yo creo que es peor lo segundo. Lo que ha pasado en el Perú es eso. Nos hemos independizado, pero no nos hemos educado. Estamos en 2021, bicentenario de libertad, aunque sea teóricamente hablando, porque nunca hemos sido libres como tales. Y estamos en una situación de ignorancia, pues, deplorable. Yo, a algunos de ustedes, por ejemplo, les comparto separatas.
¿sí? Al término de cada clase, y a veces no lo puedo hacer puntualmente porque estoy encargándome de los papeles y las cosas educativas de mi hermanito menor, que tiene 11 años, y tanto ver a la profesora como los alumnos es bastante triste, porque se supone que en teoría los chicos se están educando, pero tal como veo que se hacen las clases, las cosas que se dejan, no veo que haya un progreso por parte de mi hermano y menos por parte de esos chicos. Al menos mi hermano me tiene a mí, yo que soy docente, y a mi mamá que es docente, para poder pues instruirse, educarse. Pero ¿qué es lo que pasa con los padres que mandan a los chicos a este sistema educativo y creen que ese sistema educativo está bien y listo, que no hay más? Pues bueno, en realidad se están quedando en un estado de ignorancia terrible. Y es lo mismo que está denunciando el señor Asensio y Segura. El Perú acaba de independizarse y el Perú debía de crear una identidad, una cultura propia. Pero ¿qué cosa fue lo que pasó? Todo lo contrario, y lejos de ascender, por lo contrario, hemos ido descendiendo hasta llegar al nivel de educación que estamos en el día de hoy. Mira, un país con tantos recursos naturales, recursos arqueológicos, y somos el país más ignorante del mundo, solo superados por algunos países africanos. Imagínense eso, chicos. Bien, entonces, referencias a qué obras literarias se van a hacer. Bien, no sé si tú habrás escuchado cuando alguien que es mujeriego le dicen, hey, tú eres un Don Juan. Incluso en las películas, en algunas series se habla de eso, Don Juan, Don Juan. Bien, Don Juan Tenorio, una obra de José Zorrilla, un autor español, una comedia que habla de un hombre, Don Juan Tenorio, que tiene que, pues, convivir con varias mujeres al mismo tiempo y tratar de satisfacerlas a todas. Hay una referencia a esta obra. La Celestina. ¿Qué cosa es la Celestina? La Celestina es también una obra española en donde tú tenías a una mujer, una anciana, bastante buena, de gran corazón, que en la España medieval, España del Renacimiento, 1500, 1600, permitía que dos jóvenes que no podían estar juntos pudieran comunicarse, aunque sea por medio de cartas, por medio de regalitos, y la viejita lo que hacía era caminar, lo que hacía era ingeniárselas para que la carta, el regalito de uno, pudiera llegar a otro. Y al final, claro, la viejita pues muere, sin embargo se convierte, por decirlo así, en la madrina de esa relación tan bonita. Ok, y también vamos a tener a otra referencia, ¿sí? Que va a ser el sí de las niñas, siglo XVIII, siglo XIX más o menos. También una obra española, montada por Leandro Fernández de Moratín. Moratín. Exacto, muy bien. Eh, que trata la relación entre un viejo verde con dinero, con una chica fresca, virginal. No obstante, la chica no desea en realidad estar con él, sino está con él por presión de sus padres. Y finalmente el anciano consciente que esta chica se case con el hombre que pues en realidad ama. Como pueden ver, todas estas son obras graciosas, todas estas obras son grotescas, exageradas, y pues sirven para mostrarle a alguien sus límites, que hay cierta moral que uno debe de seguir, que hay ciertos códigos que uno debe de respetar. Don Juan Tenorio se da cuenta al final que las mujeres no son objetos, no son adornos, no son piezas intercambiables que uno luce por sus propiedades físicas. No, no, no. Las mujeres son algo mucho superior, muy superior. En el Cien de las Niñas aprendemos el verdadero significado del amor también, no una cuestión de, digamos, unir nuestras propiedades o estoy con una chica solo por su belleza, su juventud, sino porque estoy con alguien porque en realidad yo amo a esta persona. Y pues en la Celestina aprendimos que el amor no es una cosa que dependa de clases sociales, no es una cosa que dependa que, mira, tú eres de la nobleza, yo soy de la clase baja, por tanto no podemos estar juntos. Como pueden ver, estas tres obras literarias van a tener mucho con los problemas, van a tener que ver mucho con los problemas que había acá en el Perú. ¿De qué va a tratar Ñacatita? Bien, Ñacatita va a ser una señora limeña cucufata, o sea, bastante conservadora, hipócrita y chismosa.
¿sí? Ahora, ñacatita es, por decirlo así, la vecina entrometida. No sé si tú habrás visto WandaVision, tú tenías a Wanda, tenías a Vision, y siempre había una vecina que venía, en el momento menos indicado, Agatha, ¿no? Pues bien, igualito acá tenías una casa con unos familiares y una vecina siempre entrometida ya. Esa vecina siempre entrometida era ñacatita, ¿sí? La típica vieja chismosa, la típica amiga de barrio de tu mamá. Ok, entonces, ñacatita, en coalición con doña Rufina, la madre de Juliana, va a pretender casar a Juliana con un anciano llamado Don Alejo. Miren todas las referencias que ya tienen. Ñacatita, Celestina. Don Alejo, Don Juan. Y pues bueno, Don Alejo, que es un anciano, y Juliana, que es una chica, pues el sí de las niñas. Bastantes referencias. ¿Quién es a Ñacatita en coalición con Doña Rufina, pretendiendo casar a Juliana? ¿Con quién? Con un anciano de nombre Alejo, Don Alejo. Sin embargo, Juliana en realidad quiere estar con Manuel, un joven que a pesar de ser pobre, en realidad entre ambos hay un amor que fluye, que es sincero. Sin embargo, termina por descubrirse, ¿sí?, que don Alejo al final estaba casado. Y es como que todos van de a pocos, como piezas de dominó, reconociendo sus errores. Sí, yo fallé, sí, yo fallé, sí, yo fallé. Hasta que pues ñacatita, pues bueno, no acepta sus propios errores y al final la botan de la casa, la botan del círculo familiar. Y solamente ahí se da cuenta de sus errores y de todo lo que tiene que cambiar. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos pues un retrato bastante exagerado, ¿sí?, de la clase baja que se computa aristocrática y al mismo tiempo de la clase aristocrática que vive en un tiempo que ya no es, que ya pasó. Bien, chicos, como pueden ver, estas son obras que, aunque sea que se hayan escrito hace siglos, bueno, 2 siglos apenas, incluso un solo siglo podría decirse, son obras que todavía mantienen una vigencia. Mira, tú puedes tener un libro científico, no sé, y el libro científico pasan 10, 20 años, pierde su vigencia. En cambio, las obras literarias, las obras artísticas, las obras filosóficas también, son obras que, sin importar el paso del tiempo, mantienen su vigencia, mantienen su importancia, mantienen esa capacidad de sacarnos de la rutina, hacernos vivir vidas que no son las nuestras y pues ponernos a pensar nuestra propia realidad, con el propósito no solo de pensarla, sino de cambiarla para bien. Entonces, chicos, miren, yo soy consciente que un buen curso de literatura requiere leer a los propios autores, sin embargo, no tenemos el tiempo suficiente para poder hacerlo. Ustedes tienen otros cursos y en realidad estudiar literatura dignamente es algo que requiere 5 o 7 años. Hay una carrera de literatura especialmente para eso. Sin embargo, yo trato de hacer lo que se pueda dentro de los límites que me son establecidos como docente. Tengo un horario que respetar y ustedes tienen otras clases y debo de respetar eso. Sin embargo, chicos, ustedes no deben delimitarse con mis propios límites, ¿sí? Ustedes pueden conseguir las propias obras, leerlas, libros, resúmenes, pueden leerlos, pueden ver resúmenes de estas obras por internet, pueden ver películas inspiradas en estas obras por internet. Y créanme que aparte de, digamos, educarse, ustedes van a entretenerse, van a aprender y no solamente van a aprender literatura, chicos, sino van a aprender algo que les va a servir para toda su vida, que les va a servir para humanizarse, crecer como personas en general. Y pues créanme que existen libros, de todo tipo, chicos, existen libros de todo tipo. Hay libros bastante técnicos, libros históricos, y luego hay libros bastante hardcore, bastante duros, bastante, sacados de línea. Hay más libros que películas, hay más libros que música, y a la larga los libros son más liberales, son más sorprendentes que la propia música, que las propias películas. Acá tienes, por ejemplo, un libro que habla sobre la evolución del ser humano, muy bien, muy conocido. Y ahora tienes un libro que habla de, por ejemplo, acá voy a sacar uno, ¿cuál es el sentido de la vida? Un libro que habla del pintor Pablo Picasso.
Y luego, mira, tienes un libro medio raro, solo por su título, se llama Las 11.000 vergas. Por decirlo en Perú, las 11.000 pingas. Imagínate, imagínate. La literatura da una libertad que en la vida real solo existe en la imaginación, chicos. Entonces, dicho estas cosas, chicos, ¿sí? Vamos a resolver las preguntas, ¿sí? Tenemos tiempo suficiente para poder hacerlo. Sí, el libro se llama Las 11.000 vergas, ¿sí? Es un libro bastante hardcore, de contar, un libro bastante duro. Es un libro que lleva al extremo todo lo que se haya hecho. Es quizá el libro más grosero que haya leído en mi vida. ¿Sí? Vamos a resolver las preguntas, chicos. Rayos. Ok, número 1. El costumbrismo es una corriente que surge inicialmente, a ver, ¿en dónde? España. España. En España, muy bien. España. Sí, muy bien. España, 1B, muy bien. Ahora, número 2. ¿Quién es el fundador del costumbrismo? Larra. ¿Sí? Larra. Mariano. Bastante simple, como pueden ver, nada de otro mundo. A ver, ¿cuál es la obra que inicia el costumbrismo en España? La de 1820. Artículos de costumbre. Artículos de costumbre, bastante. Claro, costumbrismo, artículos de costumbre, eso es algo bastante lógico. Sí. Número 4. Introduce el costumbrismo en el Perú. O sea, ¿quién es el primer costumbrista? Pardo. 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 Muy bien. A ver, número 5. Pardo y Aliaga, ¿qué cosa representa? El anticristianismo. Claro, el anticriollismo, recuerden que los anticriollos reaccionan en contra de la independencia, reaccionan en contra de todos los cambios que suceden en esta época. A ver, un instante. Encenderé la luz. A ver. Todos corresponden. Número 6. Todos son la E. Sí, en efecto, todas corresponden. Muy bien. Número 7. La B, fruto de la educación. Satiriza las costumbres La B. negras, sí, sin frutos de la educación, sí. Bastante simple. A ver, número 8. La D, ¿Cuál la fue D. el periódico que fue el portavoz del anticriollismo? El espejo. El espejo. El El 840. espejo de mi tierra. Recuerden que speculum significa no solo espejo, ¿sí? Sino significa versión ideal de lo que tú puedes ser. Por ejemplo, no sé si tú has visto en Facebook la típica foto. Tienes a un gatito y en el espejo tienes a un león ahí. Eso es una versión ideal de ti mismo. Entonces, originariamente la palabra speculum significa espejo, sí, pero no un espejo donde ves tu reflejo como tal, sino tu reflejo ideal, lo que tú puedes llegar a ser. El latín es bastante interesante, chicos. Que lea las preguntas. Bueno, tenemos tiempo, a ver. Por una cuestión pedagógica, voy a leer las preguntas, ¿sí? Por una cuestión de método, ¿sí? No es que no los crea capaces, pero por una cuestión de método, de orden, voy a leer las preguntas. Vamos con calma. A ver, número 9. Felipe Pardo y Aliaga, ¿en qué géneros destacó? A, la novela y el cuento. B, la tragedia y la comedia. C, la novela y la comedia. D, el artículo y el teatro. Y el periodismo y la novela. ¿Cuáles serán? D. Artículo y teatro. Claro, el artículo y el teatro. Recuerden que el teatro estaba dirigido a las clases populares y que el artículo está dirigido hacia las clases elevadas, las clases cultas. Recuerden también que la lectura no era algo que, digamos, estuviera al acceso de todos en esta época, ¿sí?
Algunos dicen que la invención del lenguaje es el descubrimiento más importante que ha podido tener el ser humano. ¿Y esto por qué? Porque mira, porque si bien dentro de nosotros hay algo bastante íntimo que no podemos comunicar con palabras, sí hay mucho que podemos explicar con palabras. Y existen cierto tipo de personas muy específicas, los artistas, los literatos, los poetas, los músicos, que por medio de palabras, por medio de ritmos, sacan afuera lo que las personas por sí solas no pueden expresar. Por ejemplo, yo siento una gran tristeza porque mi novia acabó conmigo, supongamos. Y luego escucho la canción de un artista y el artista dice exactamente lo que yo siento. ¿Qué cosa ha hecho el artista? El artista ha hablado por mí. Yo mismo me puedo entender. Antes no me podía entender, vivía caótico y ahora escucho al artista y ahora me siento en orden, sé cómo me siento. Él sin conocerme hizo algo por mí. Ese es el mérito del arte, chicos. Y pues antes la gente no podía tener eso. No había lectura, no había escritura, no había un acceso tan fácil a la educación. Pero ahora hay internet, ahora todo el mundo sabe leer, escribir. El asunto es que eso es algo, chicos, que ustedes deben aprovechar. Y no como una cuestión sacrificada de llevar la cruz del estudio, aislarme de los demás. No, no, no. Es una cuestión de sentarte unos minutos, abrir un libro, unos 10, 15 minutos y luego continuar con tu vida como si nada. Porque si tú te puedes estudiar 6, 7 horas, todavía un día anterior del examen, meses anteriores del examen, todos los anteriores no estudiaste y ahora sí te pones a estudiar, te vas a cansar y puedes ingresar, sí. Pero créeme que lo que has aprendido no se te va a quedar en ti. Y la idea es que el estudio se quede en ti, que te humanice, que te sirva, que te forme en todos los sentidos. Si aprendes lento, vas a aprender a memorizar, a asimilar información de una mucho mejor forma a comparación de la persona que se la pasa estudiando todo el día. Y te lo digo por experiencia. Número 10. Felipe Pardo y Aliaga. ¿En qué periódico publica Un viaje? Bien, es en El espejo de mi tierra. Muy bien. Sí. Ahora, 11. Un viaje es... Artículo. Un artículo periodístico. Profesor, ¿qué es una elegía? es elegía. Elegía, ¿qué es? Acaban de dejarme un mensaje, es un mensaje personal. Yo solo voy a decir que muchas gracias. Ese es mi trabajo y mi labor. Bien, ahora sí les respondo a ustedes. Miren, la elegía, ¿qué cosa es? Es un modo de poemas y es una especie de poesía. Vamos a ponerlo así. Especie de poema, especie de poesía. Ahora miren, chicos. La elegía, ¿de qué habla? Habla de un amor fallido, de un amor fracasado, que extrañas, ¿sí? Es un poema que va a hablar del amor en un tono bastante triste. Ahora, la novela, ¿qué cosa va a hacer? Va a ser una narración literaria bastante larga, que va a involucrar bastantes espacios, bastantes tiempos, bastantes personajes, y que va a hablar de muchos acontecimientos al mismo tiempo, que muestra, describe todo. Por tanto, tiene bastantes páginas. Por ejemplo, acá tengo una novela, la famosísima La guerra y la paz, de León Tolstoy. Todo esto es la guerra y la paz. Parece una Biblia, y esto es solo una novela. Ya, pero un cuento, ¿qué cosa es? Un cuento es anecdótico. Involucra pocos personajes, involucra solo un acontecimiento, y el cuento puede omitir cosas. Mientras la novela te cuenta todo, y el mérito de la novela es contar todo, en cambio el cuento te puede ocultar, el cuento puede callar. Por tanto, mientras la novela va más tranquilita, en cambio el cuento tiene que ser hardcore, tiene que ir directo a la médula, tiene que ir directo al cuello, a la yugular. Ahora, ¿la oda qué cosa es? La oda es una especie de poema, ¿sí? Especie de poema. Ahora, la oda es una especie de poema que tiene dos características. Uno, se hace en honor a alguien. Por ejemplo, si yo quiero hacer una oda
No, si yo quiero hacer un poema hablando de la belleza de mi novia, eso sería Oda a Claudia, porque mi novia se llama Claudia, tengo 5 años ya con ella, no sé cómo duré con ella, pero duré. Y todavía quiero seguir durando. Oda a Claudia. Se hace en honor a algo, a alguien, y también se hace con un lenguaje alturado, entiendas, un lenguaje emocionado, un lenguaje motivado, un lenguaje bastante pasional. Acá está, lenguaje pasional. Lenguaje pasional. Ahora, el artículo periodístico es pues lo que sale en el periódico, ¿sí? Miren, chicos, si ustedes tienen celular y si tienen Wi-Fi, o si tienen más o menos cantidad de datos, ¿sí? Bájense la aplicación de New York Times, El País, BBC, esos periódicos internacionales. No consume casi datos y te llegan buenas noticias, y pues no es La República, no es El Trome, no es El Comercio, son periódicos de talla internacional. Y pues créeme que tú lees esas noticias y esas cosas y pues te informas y lo disfrutas. Aunque sea una noticia violenta, una noticia feo, igualito lo disfrutas. ¿Por qué? Porque está bien escrito, está bien hechecito. Bien, entonces un viaje va a ser un artículo periodístico, ¿sí? Ahora, número 12. El fundador del costumbrismo en España, ¿quién va a ser? Larra. ¿Sí? Lara. Muy bien. Eso sí, muy bien. A ver, mi celular ya está. Sí. Casi se me cae. A ver, 13. Segura. Representa. Segura. Segura. Muy bien. Sí, muy bien. Pardo va a representar al anticriollismo, ¿sí? Al anticriollismo. Pero chicos, no se preocupen si se equivocan en uno, en dos, no importa. Algunos de ustedes por primera vez están escuchando estas cosas y mira, Segura y Pardo, no hemos hablado de nadie más el día de hoy, así que se han acercado bastante, así que no se sientan mal. Miren, denle una leída más a esto que están escuchando por primera vez en su vida y créanme que van a saberlo de la misma forma como yo, incluso más. No se pongan límites, chicos. 14. No corresponde a Segura. Espíritu aristocrático. Sí, muy bien. No es. Espíritu aristocrático, ¿por qué Pardo y Gallega defendía a las clases bajas y populares? Entiéndase. Los que antiguamente eran plebeyos, ahora son clase baja, clase media. ¿Sí? En cambio, Felipe Pardo y Aliaga va a representar a las clases altas, las clases españolas que están ávidas, o sea, deseosas de volver a su antiguo puesto, a su antigua posición. Chicos, una consulta. Ahorita mi mamá en este preciso momento está dando clase. ¿Ustedes escuchan su voz? Sí. Un poco. Hace rato estaba escuchando. No. Hace rato. Pero no, pero más lo escuchaba usted. Poco lo escucho. ¿Pero no les molesta? ¿No les No. molesta, chicos? No, se escucha No, así. no, tu no está bien. voz. Ah, ya. Gracias, chicos. Solo el eco, nada más. de la escuela. Ok, gracias. Número 15. Segura satiriza al militarismo en Ñacatita, Las Tres Viudas, La Saya y el Manto, El Sargento Canuto, Los Carnavales en Lima. Sargento Canuto. Así es, en El Sargento Canuto. Muy bien. Ahora, 16. Las intrigas de una vieja chismosa. ¿En dónde se abordan? De frente, sí, la Ñacatita. Muy bien. Ahora, 17. En Ñacatita, a Juliana, ¿con quién la quieren casar? Con Don Alejo. Sí, muy bien. Viejo. Es con Don Alejo. Muy bien.
Ahora 18. El verdadero amor de Juliana en Ñacatita. ¿Quién es? Don Manuel. Carlos. Don Manuel. Es don Manuel. Don Don Manuel. Manuel. Don Carlos, Sí. ¿quién es entonces? Manuel. El cuñado, si no me equivoco, no lo recuerdo Ah, ya. bien. ¿Cuál es el primer movimiento artístico y literario que se desarrolló en el Perú durante la República? Costumbrismo. ¿Un turismo? Muy bien. Sí, muy bien. Esto, ahora 20. Doña Rufina, personaje de Ñacatita de Manuel Asencio y Segura. ¿Por qué se oponía al amor entre Juliana y Manuel? Porque no eran de la Porque misma era pobre. clase social. Porque era pobre. No eran de la misma clase social. Era pobre. Don Manuel, de hecho, era bastante tranquilo y no había tenido múltiples escándalos. Y ahora, Profesor, ¿él era mal visto por gracia? Sí. Pero es por esa cuestión de acá que no podemos marcar la B. Por ende, porque el frente, él no tiene dinero. ¿Manuel qué edad A tenía? diferencia de don... ¿Ah? ¿Manuel qué edad ¿La edad? tenía? Sí, Era ¿era viejo joven, también? es lo único. Ah, él era joven. No, don Alejo sí es viejo, entiéndase. No, no. Mínimo unos Sí. 50 años. En cambio, Ah, Manuel Manuel es me alguien, refiero. ponle unos 18 y 20, 25 años. Ah, ¿qué edad tenía Claro. Ñacatita? Ñacatita sí, ponle unos entre 45 y 60 años. Incluso más, podría decir. Ah, ya. Aunque la verdad, no estoy seguro. Allá, un ratito, 15, 15, 15, a ver. La 15 es la de Elisette. Ahora, esto... 21. Sobre Manuel Asensio Segura, la respuesta incorrecta. Ojo, te están preguntando acá por la respuesta incorrecta. Ya sé. Incorrecta, su ideología, claro. Sí. ¿Por qué? Porque de hecho él era un liberal, es decir, él estaba apostando por un nuevo sistema político, social, como era la república, a diferencia de los conservadores que querían volver al sistema anterior. Bien. A ver. ¿Qué no tenemos? Ah, ya, todavía tenemos tiempo. Acá. 22. Es un acontecimiento paralelo al desarrollo del costumbrismo en el Perú. La B, la B. A ver, la B es... sí, muy bien, el caos posterior a la guerra de la independencia. Esto es fundamental. Muy bien, chicos. 22, bien. Ahora, 23. Acerca de Felipe Pardo y Aliaga, ¿qué se puede afirmar? Funda el periódico y el espejo de mi tierra. Sí, funda el periódico El Espejo de mi Tierra. Muy bien. A ver, vamos a bajar. 24. Es el primer movimiento cultural y literario que se desarrolla en el Perú en la época independiente. El costumbrismo. 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 Sí, muy bien. Se trata del costumbrismo. Ya. A ver. Sí, ahora, en el artículo un viaje, ¿qué cosa es lo que se señala? Las perversiones de la sociedad limeña. A ver. La B. Ajá, es la B. La modorra limeña, o sea, ese conservadurismo, ese vivir atrás. Como por ejemplo, tú tienes a una chica, sin importar cómo sea su cuerpo,
y quiere salir con un short o con una minifalda a la calle. Estás en pleno calor y todavía va a salir con sus amigos, no va a salir sola. Y luego el padre o la madre dicen, hey, ¿qué cosa? Tú no puedes salir a la calle. ¿Por qué, mamá? Si he hecho la tarea, soy buen estudiante, he ayudado en casa, incluso te ayudo a cocinar. ¿Por qué estás con una minifalda? Y si sales con una minifalda, no tienes valor, no te respetas y tonterías por el estilo. Bueno, ¿esto qué es? Eso es modorra. ¿Sí? Esa cualidad, esa forma de criticar tan cínica que tienen las personas conservadoras que viven en el pasado, a otras personas que nada tienen que ver con ellos. ¿Sí? Esto... Ahora, 26. Autor de obras teatrales y de poesía. Se le considera el padre del teatro peruano. Manuel Asensio. Manuel Asensio. Manuel. Muy bien. Ahora, 27. En el relato de costumbres, un viaje de Felipe Pardo y Aliaga, el niño Goyito, ¿por qué viaja a Chile? La B, la B. Sí, muy bien. Negocios. Muy bien. Ahora, 28. Más abajo. A ver. Mi mouse. Yo una vez me compré un mouse más o menos bueno y, bueno, no pedí garantía ni nada de eso. Pero aunque fuera buenísimo y lo testifico, no me duró mucho. Yo los mouse los trituro en 2, 3 semanas. 28. Son acontecimientos sociales y políticos que ocurrieron durante el costumbrismo. A. Caudillismo militar. B. Crisis política. C. Preocupación por los sectores aristocráticos por los cambios políticos ¿Ninguno? ocurridos. Todos. Ninguno. La C. Ninguno. Todos. Ninguno. Todos. Todo. Miren, ¿a qué me refiero con caudillismo militar? Para empezar, ¿qué cosa es un caudillo? Miren, un caudillo es alguien que tiene poder, un poder estatal, un poder de facto, no oficialmente reconocido y que sin embargo se ejerce, ¿de acuerdo? No es reconocido por la Constitución, no es reconocido por autoridades, solo es reconocido entre ellos y entre los que están en el partido, en la revolución, pero como tal oficialmente no es reconocido, ¿sí? Por ejemplo, podríamos hablar de Castilla, entre otros personajes que sin ser políticos, de hecho fueron militares, influyeron directamente sobre los acontecimientos. ¿Sí? Ahora, crisis económica, claro. Ahora, preocupación por los sectores aristocráticos, de los sectores aristocráticos, por los cambios ocurridos, claro. ¿Por qué? Porque ellos, como te dije, de lo que estaban arriba, descienden, y los que están abajo, ascienden. Bien. 29. Don Alejo no se casó con Juliana. ¿Y esto por qué? Se enteraron que ya estaba casado. Ajá. Claro. Muy bien. Y creo que por último, ¿sí? Pregunta 30. No es una característica de Manuel Asensio Segura. La C. Claro, porque, bueno, al hablar de la Zamacueca en general, de lo que debe de hablarse es de las costumbres negras, ¿sí? Criticó la cultura negra, ¿sí? En una de sus obras. Esto es Felipe Pardo y Aliaga. Podríamos poner normal Zamacueca, pero creo que algo mucho más amplio y algo con lo que se puede entender mejor es poner cultura negra. Acuérdate que Pardo y Aliaga es, pues, racista, aristócrata. Bien, chicos, como han podido notar, hemos concluido por completo la separata. La separata no ha abarcado tantos años ni tantos autores como la tratada en la semana pasada, por ende lo hemos podido hacer con más calma. Creo yo que se ha podido entender un poquito mejor, pero de todas formas, si tienen alguna pregunta o algo, yo con todo el gusto del mundo trataré de ayudarles. En caso de que no haya ninguna pregunta, pues yo doy por concluida la clase y coincido con ustedes a la 1 de la tarde, ¿sí? Recuerden que a la 1 de la tarde tenemos una muy interesante clase de filosofía. El día de hoy en filosofía vamos a hablar de los valores, chicos. Nosotros decimos, no, hay que tener valores y lo demás. Tenemos que educarnos y crecer con valores, pero
en general, ¿qué son los valores y filosóficamente qué podemos decir sobre ellos? Pues bien, con ese tema los espero a la 1 de la tarde, ¿sí? Claro, con gusto. A ver, un momentito. Acá está mi número de celular, ¿sí? Si es que no atienden inmediatamente, porque yo todo el día estoy frente a la compu, es porque estoy atendiendo a mi hermano, porque simplemente estoy durmiendo, ¿sí? Bien, chicos, coincido con ustedes a la 1 de la tarde. Gracias a ustedes. ¿Me lo puede pasar? Sin molestarlo. Sí, ahorita mismo lo voy a hacer, ¿sí? Hasta luego. Gracias.